Kinshasa, Zaire. Aquella noche de octubre de 1974, el aire era un puño en el estómago, denso y cargado de una electricidad brutal. El Rumble in the Jungle no fue solo un combate de boxeo, fue un teatro de sombras, un circo planetario donde un hombre, George Foreman, el invicto campeón mundial de peso pesado, estaba a punto de ser silenciado. No por un golpe de su rival, Muhammad Ali, sino por una narrativa, por el peso aplastante de una expectativa que el mundo entero había fabricado. Minutos después de caer a la lona, con el rugido de la multitud aún resonando en los oídos, como un zumbido ensordecedor, Foreman no solo perdió su título, perdió, de alguna manera, su voz. El planeta entero vio a Ali como el orador, el poeta, el liberador, el campeón del pueblo, mientras Foreman era pintado como el gigante mudo, la fuerza bruta sin alma, el villano silencioso de aquella fábula. Pero la verdad, como siempre, era mucho más compleja. Lo que se ocultaba en aquella derrota, lo que se cayó en los vestuarios de Kinshasa bajo el implacable calor africano, cambiaría el rumbo de su vida de una manera que nadie, absolutamente nadie, pudo prever. Fue el comienzo de una caída que, irónicamente, lo llevaría a su mayor ascenso, pero el camino estaría sembrado de sacrificios, de decisiones imposibles y de una lucha interna brutal. ¿Qué decisiones tomó George Foreman en la oscuridad que el público nunca vio? Esa es la historia que el tiempo ha intentado borrar, la que vamos a desenterrar. Era 1974. George Foreman no era un desconocido, ni mucho menos. Era una fuerza imparable, un coloso del cuadrilátero. Había ganado el oro olímpico en México 1968, un hito que lo catapultó a la escena mundial. Después, como profesional, amasó una racha de victorias por KO que asombraba a propios y extraños. Era el epítome del poder americano, un hombre de acero forjado en la dureza de Houston, Texas, donde las calles no regalaban nada y el carácter se curte a base de esfuerzo. Su récord era impecable, su poder incontestable. Nadie podía dudar de su pegada. Pero bajo esa armadura de músculo y silencio, Foreman era un enigma. La prensa, siempre ansiosa por comparar, lo ponía una y otra vez frente a Ali, y siempre salía perdiendo en el carisma, en la batalla de las palabras. Ali hablaba por una generación, sus discursos eran poemas, sus entrevistas, mítines políticos, defendía la justicia social, la libertad, el cambio. Foreman, en cambio, era el hombre que se negaba a hablar, o al menos el que el sistema prefería que no hablara. Había una presión tácita, casi una exigencia para que encajara en un molde. El del atleta formidable pero apolítico, el campeón que no cuestiona el statu quo, el que solo dejaba que sus puños hablaran. Este papel, aunque le trajo gloria y dinero, mucho dinero, tanto que a cualquiera le hubiese bastado, también le robó algo fundamental, su propia identidad. No se trataba de una simple preferencia por la discreción, era una imposición, una mordaza invisible. El conflicto no era solo en el ring contra un rival con guantes, era una batalla por su alma, por el derecho a ser más que un puño, más que un músculo. Y en Kinshasa, esa batalla se intensificó, se volvió desesperada, cuando la derrota no solo fue física, un golpe que lo mandó a la lona, sino también una condena pública a su silencio, un veredicto del mundo que lo encasillaba y lo despojaba de su propia narrativa. Kinshasa, en aquel Zaire de Mobutu Sese Seko, era un territorio hostil, una olla a presión donde el aire vibraba con una mezcla de excitación, tensión política y un calor sofocante. El promotor Don King, con su melena icónica y su astucia legendaria, había orquestado un espectáculo sin precedentes, pero también un teatro de manipulación. Para Foreman, Zaire era una trampa. El clima, la comida, la gente, todo era ajeno y agotador. La preparación no fue la ideal.
En los días previos al combate, Foreman lidió con cortes en el ojo y una fatiga que mermaba su energía, detalles que el público y la prensa, convenientemente, ignoraron. Su entrenador, Dick Sadler, y su mentor, el legendario Archie Moore, intentaron protegerlo, darle ánimos, pero la maquinaria de los promotores y los intereses políticos del presidente Mobutu Sese Seko eran implacables, una fuerza invisible que trabajaba en su contra. Foreman fue aislado, su confianza erosionada, su estado de ánimo por los suelos. El sistema no solo quería un ganador, quería una historia, una épica. Y la historia de Ali, el rebelde, el poeta, el héroe del pueblo, era mucho más rentable, mucho más resonante para la época. Era la narrativa que vendía periódicos en Madrid y Barcelona, la que se comentaba en cada bar de tapas. La injusticia, sutilmente tejida en la percepción pública y en la manipulación mediática, posicionaba a Foreman como el otro, el que no representaba el cambio, el que era visto como el símbolo del poder establecido, del sistema que Ali desafiaba. El silencio de Foreman, su aparente falta de carisma frente a la verborrea de Ali, no fue una elección, sino una imposición. No le dieron espacio para expresarse, para ser él mismo. Y lo que se gestaba en las sombras de Kinshasa, en los pasillos de aquel coliseo africano, era más peligroso que cualquier golpe directo. Era una condena a la invisibilidad, al olvido de su propia voz. Nadie le preguntó qué sentía, qué pensaba. Solo querían ver al gigante caer. Y cayó. La derrota en Zaire no fue un simple revés deportivo, fue un terremoto que sacudió los cimientos de George Foreman. Aquella noche, en Kinshasa, no solo perdió su cinturón de campeón del mundo, fue despojado de su aura de invencibilidad, de esa imagen pública de coloso imparable que había forjado con cada nocaut brutal. La narrativa mediática, ya lo sabemos, estaba escrita de antemano, y en gran parte fue orquestada por figuras tan astutas como controvertidas, como Don King. King, con su peculiar peinado y su labia inconfundible, había tejido una historia donde Muhammad Ali era el héroe del pueblo, el liberador, el poeta. Foreman, en cambio, era el villano silencioso, la fuerza bruta sin alma, el opresor. Era una simplificación burda, pero eficaz, y el público, ávido de dramas y héroes, la compró sin rechistar. Pero lo que nadie vio, lo que los focos nunca quisieron iluminar, fue el calvario personal de Foreman en los días previos a aquel combate épico. Semanas antes, en el calor sofocante de Kinshasa, George había lidiado con cortes profundos en el ojo durante un entrenamiento, un incidente que retrasó la pelea y mermó su preparación física. Las heridas, aunque superficiales, eran un síntoma de un problema más hondo. El clima, la humedad asfixiante, el cambio de rutina, todo conspiraba contra él. Y la estrategia de Don King, diseñada para maximizar el espectáculo y el rendimiento de Ali, apenas le dejaba margen. Foreman era el campeón, sí, pero un campeón vulnerable, expuesto. Su entrenador, Dick Sadler, un hombre de boxeo a la vieja usanza, y su mentor, el legendario Archie Moore, intentaron protegerlo, darle el espacio que necesitaba. Pero la maquinaria de los promotores y los intereses políticos de Mobutu Sese Seko, el presidente de Zaire, eran implacables. Mobutu quería su momento en el escenario mundial, su victoria propagandística, y para eso necesitaba un espectáculo, una leyenda, no un boxeador silencioso que solo supiera golpear. Foreman fue aislado, su confianza erosionada día tras día. No se trataba solo de entrenar o de boxear, se trataba de sobrevivir en un entorno hostil donde cada detalle, cada mirada, cada rumor era una pieza más en el rompecabezas de su derrota. El sistema no solo quería un ganador,
quería una historia, una que resonara con los vientos de cambio que soplaban por el mundo. Y la historia de Ali, con su mensaje de resistencia y orgullo, era mucho más rentable, mucho más resonante para la época. Era una historia que desde España hasta América cautivaba a las masas. La injusticia no era solo deportiva, se tejía de forma sutil pero efectiva en la percepción pública. Foreman, a pesar de ser un hombre afroamericano de origen humilde, era posicionado como el otro, el que no representaba el cambio, el que no hablaba por la causa. Ali, por el contrario, era el estandarte. El silencio de Foreman, que antes se había confundido con concentración o con una feroz timidez, ahora se interpretaba como falta de elocuencia, de compromiso. No fue una elección, sino una imposición. Aquella noche, en el vestuario, mientras los ecos de la celebración de Ali aún retumbaban en el estadio, George Foreman se sentía como un barco a la deriva. La derrota había sido pública, humillante, pero lo que se gestaba en las sombras, en su interior, era mucho más peligroso que cualquier golpe que Ali le hubiera asestado. Era el comienzo de una lucha silenciosa por su propia voz, por su propia verdad, en un mundo que ya había decidido quién era y qué debía ser. Y esa batalla, aunque invisible para la mayoría, definiría el resto de su vida. Tras aquella derrota en Zaire, el mundo ya no veía a George Foreman con los mismos ojos. La humillación pública no fue solo la pérdida de un título, fue una desintegración de su imagen, un despojo de esa aura de invencibilidad que tanto le había costado forjar. La prensa, ávida de relatos sencillos, ya había escrito su guión. Ali, el héroe elocuente, el campeón del pueblo, había doblegado al gigante mudo, al villano sin carisma. Esa era la historia que vendía periódicos en cada kiosco de Madrid y que se comentaba en las tertulias de café por toda España. Pero lo que la gente no sabía, lo que los focos no querían iluminar, era el calvario personal que George había soportado. Antes de subir al ring en Kinshasa, no solo luchaba contra Ali, luchaba contra un sistema. Había sufrido cortes en los entrenamientos. Su preparación física se había visto mermada por el clima sofocante y por las estrategias manipuladoras de Don King, que parecía jugar a dos bandas. Su entrenador, Dick Sadler, y su mentor, Archie Moore, intentaron protegerlo, darle ánimos, pero sus esfuerzos eran como un dique de arena frente a un tsunami. La maquinaria de los promotores y los intereses políticos del presidente Mobutu Sese Seko eran una fuerza implacable, un muro de poder que lo aislaba. George se sentía solo, su confianza se erosionaba día tras día. No era solo un combate, era un circo montado para una narrativa preestablecida. El sistema no buscaba solo un ganador en el ring, buscaba una historia, un relato que resonara. Y la historia de Ali, la del orador combativo y figura del cambio, era para ellos mucho más rentable, más vibrante para la época. De forma sutil, casi imperceptible para muchos, una injusticia se tejía en la percepción pública. Foreman era posicionado como el otro, el que no representaba el progreso, el que no tenía voz. Su silencio no era una elección, era una imposición, un grillete. Y en las sombras de Kinshasa, algo mucho más peligroso que cualquier golpe físico comenzaba a gestarse en su interior. Una fractura. Tras Kinshasa, la vida de George Foreman se desmoronó con una rapidez pasmosa. La derrota lo persiguió como una sombra, alargándose por cada pasillo de su existencia. Intentó regresar al cuadrilátero, ganó algunos combates, sí, pero la chispa se había apagado. El público, antes admirado, ahora lo observaba con otros ojos, los ojos de la compasión, o peor aún, de la indiferencia. Los promotores, siempre pragmáticos, le ofrecían menos, mucho menos. Ya no era el invencible, el campeón temido. Era simplemente un ex.
La soledad se apoderó de él con una ferocidad inaudita, una profunda sensación de vacío que ni el dinero, ni la fama residual, ni los lujos que aún conservaba podían llenar. Fue entonces cuando el conflicto moral, esa batalla invisible que se había gestado en Zaire, se hizo insoportable, asfixiante. Debía seguir luchando en un deporte que sentía que lo había traicionado, que lo había consumido y luego escupido, o debía buscar un propósito más allá del cuadrilátero, un sentido que el boxeo nunca pudo ofrecerle. La presión social era inmensa. Desde cada esquina se esperaba que recuperara su corona, que vengara la derrota, que restaurara su honor. Pero George Foreman sentía que había una línea que no podía cruzar, una verdad que necesitaba encontrar, una paz que anhelaba más que cualquier cinturón de campeón. Su dilema era brutal, una encrucijada vital, ceder a las expectativas del mundo y sobrevivir en la burbuja dorada pero vacía del boxeo, o rechazarlo todo, abandonar la comodidad conocida y pagar el precio de la incertidumbre, de la incomprensión. El miedo a perderlo todo, su carrera, su fortuna, su identidad, era real y palpable, pero el costo de permanecer en ese vacío, de seguir siendo un alma errante, era aún mayor. Era un alma a la deriva en un mar de preguntas sin respuesta. La escalada de su crisis alcanzó un punto crítico, un verdadero abismo, en 1977. Fue después de un combate en Puerto Rico, una noche más de sudor y golpes, una victoria sin sabor. En el vestuario, exhausto hasta la médula, al borde de la deshidratación, y con el peso de su alma aplastándolo, George Foreman experimentó algo que lo cambiaría para siempre. Él mismo lo describiría años después como una experiencia cercana a la muerte, un encuentro visceral con la fe que lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. No fue una alucinación pasajera ni el delirio de la fatiga. Fue una transformación, un renacimiento. El George Foreman que entró a aquel vestuario nunca fue el mismo que salió. Había escuchado una voz, sentido una presencia abrumadora que le ofrecía una paz que el boxeo, con todas sus victorias y su gloria efímera, nunca pudo darle. Fue un momento de absoluta vulnerabilidad, de rendición total. El mito del campeón invencible, del gigante de acero, se hizo añicos, revelando al hombre atormentado, al alma en búsqueda que había debajo de esa coraza. Pero esta revelación, este punto de inflexión, venía con una exigencia, un detalle que lo cambiaba todo. Implicaba un cambio radical, absoluto. Lo que vio y sintió le exigía abandonar todo lo que conocía, todo lo que había construido con sus propias manos y puños. La decisión era tan personal como pública y sacudiría los cimientos de su vida y de su legado para siempre, reescribiendo la historia no solo de un boxeador, sino de un hombre. La elección de George Foreman fue simple y brutal: dejar el boxeo para convertirse en pastor. No fue una retirada gradual, ni un adiós calculado. Fue un portazo en medio de la sinfonía de su propia vida, un acto de fe radical que pocos, muy pocos, llegaron a entender en aquel momento. El mundo del deporte lo consideró una locura, un derroche de talento puro, de una fuerza bruta que había dominado a los pesos pesados. Como un campeón olímpico y mundial, un hombre que noqueaba con la mirada, podía tirar todo por la borda por una revelación mística, se preguntaban. La prensa, siempre hambrienta de historias de gloria o de ruina, no sabía cómo clasificar aquello. No encajaba en los moldes. Sus amigos de toda la vida, los que habían compartido con él el sudor del gimnasio y el brillo de los focos, lo miraban con una mezcla de desconcierto y pena. Su propia familia, incluso su esposa Mary Joan Martelli, luchó por comprender la magnitud de aquella metamorfosis. George, el silencioso, el invencible, estaba ahora hablando de Dios, de redención.
Era como si un rayo lo hubiera partido en dos, y de las cenizas hubiera emergido un hombre completamente nuevo. Pero Foreman estaba convencido, inquebrantable. Aquella voz, aquella presencia que había sentido en Puerto Rico, no era una fantasía, era la verdad más palpable que había experimentado en toda su existencia, y esa verdad le exigía una respuesta, un compromiso total. No había vuelta atrás. Así, el campeón empezó a despojarse de todo lo que la fama le había dado. Vendió sus coches de lujo, esos cochazos que eran el símbolo de su éxito, y sus propiedades que hablaban de una vida opulenta. No era un gesto de desprecio, sino de liberación. Liberación de los grilletes dorados que, sin saberlo, lo habían mantenido prisionero. Se dedicó a predicar en las calles de Houston, bajo el sol abrasador de Texas, a menudo ante audiencias escépticas, incluso hostiles. El mismo hombre que había silenciado estadios con sus puños, ahora intentaba conmover corazones con palabras, con la misma intensidad, pero con una humildad que desarmaba. Fundó la Iglesia de la Restauración del Señor Jesucristo, un pequeño refugio para almas perdidas, y un centro juvenil en su barrio, invirtiendo su fortuna restante en ayudar a su comunidad, en dar esperanza a aquellos que, como él, habían conocido la pobreza y la desesperación. Fue un gesto que cambió todo. El campeón que antes solo hablaba con los puños, con la fuerza demoledora de su derecha, ahora hablaba con el corazón, compartiendo un mensaje de esperanza y redención. Ya no era el boxeador mudo que los promotores querían, ni el villano que la prensa había pintado. Era un pastor, un líder comunitario, un hombre de fe. Este punto de virada no fue una victoria en el ring, ni un cinturón más para su colección. Fue una victoria moral, un triunfo del espíritu sobre la carne, de la convicción sobre la conveniencia. Le costó su orgullo, su fortuna y su imagen pública como atleta, pero le devolvió algo mucho más valioso, su identidad. El sistema, ese entramado de promotores, medios y expectativas que lo había querido silenciado y previsible, ahora no sabía cómo categorizarlo. George Foreman se había salido del guión. Los años siguientes fueron duros, de una crudeza que pocos podían imaginar para un ex campeón mundial. La fortuna de Foreman, que había sido considerable, se agotó financiando su iglesia y sus proyectos comunitarios. Cada sermón, cada comida repartida, cada programa para jóvenes drenaba sus recursos. Poco a poco, el brillo de la fama se fue desvaneciendo, sustituido por la sombra de la precariedad. Enfrentó la pobreza, una vieja conocida de su infancia, pero ahora con la amargura de haberla elegido. Se encontró con la incomprensión de muchos, que lo veían como un excéntrico, un iluso que había desperdiciado su vida, y por supuesto con la burla. El campeón que predica, decían algunos, con un tono que mezclaba lástima y desdén. La gente lo veía como un fracasado, un hombre que había tenido el mundo a sus pies y lo había dejado escapar. Pero George Foreman se mantuvo firme en su fe. No era una fe de conveniencia, sino una convicción arraigada en lo más profundo de su ser. Había encontrado un propósito, y ese propósito era más grande que cualquier título, más grande que cualquier fortuna. Fue entonces cuando el conflicto resurgió, pero de una manera diferente. Ya no era una lucha por su alma, sino por la supervivencia de su misión. Para mantener sus proyectos, para seguir ayudando a los jóvenes de Houston, para que su iglesia no cerrara sus puertas, necesitaba dinero, y la única forma que conocía de ganarlo rápidamente, la única profesión en la que era un maestro, era volver al boxeo. La idea era descabellada. Un campeón de 45 años, con sobrepeso, con una barriga que ya no ocultaba, regresando al ring después de una década de inactividad.
Era impensable para muchos, un chiste de mal gusto para otros. Su vuelta no sería por gloria, ni por venganza contra Ali, ni por el rugido de la multitud. Sería por un propósito superior, el pan de cada día para su comunidad. Foreman no buscaba el mito del regreso perfecto, buscaba la dignidad y el sustento para aquello en lo que creía. El problema era que el boxeo había cambiado radicalmente en su ausencia. Los nuevos campeones eran más jóvenes, más rápidos, más técnicos, y él también había cambiado. Ya no era el gigante silencioso y temible, era un hombre con una sonrisa, con una historia, con una misión. Su regreso no sería solo una historia deportiva, sería una prueba de su fe y de su resiliencia. ¿Podría un hombre de Dios, un pastor, volver a calzarse los guantes y enfrentar la brutalidad del ring sin perder su esencia? La pregunta flotaba en el aire, y solo el tiempo y sus puños podrían responderla. El regreso de George Foreman al boxeo fue una de las historias más improbables, más inverosímiles que el deporte haya visto jamás. No era el mismo boxeador silencioso y brutal que había aterrorizado a sus oponentes en los años 70. Era un hombre maduro, con una sonrisa constante, un brillo especial en los ojos y un mensaje de esperanza que compartía con quien quisiera escucharle. Se había transformado por completo. Su estilo en el ring también era diferente. Ya no era la máquina de golpes implacable. Era más estratégico, más paciente, más astuto. Había aprendido a conservar su energía, a elegir el momento preciso para lanzar sus devastadores derechazos. La gente, al principio escéptica, que lo veía como una reliquia del pasado, empezó a ver algo más en él. No era solo un boxeador. Era un hombre que había caído y se había levantado, no solo en el ring, sino en la vida. Su historia resonaba, especialmente en un país como España, donde la lucha, la dignidad y la capacidad de reinventarse son valores profundamente arraigados. La culminación de este increíble viaje llegó en 1994, cuando a sus 45 años, Foreman se enfrentó a Michael Moorer por el título mundial de peso pesado. Moorer era un joven y poderoso campeón, casi 20 años más joven que Foreman, y la lógica dictaba que George no tenía ninguna posibilidad. La pelea fue un calvario para Foreman. En el 10º asalto, con el rostro hinchado, sangrando y perdiendo claramente a los puntos, parecía que el cuento de hadas había llegado a su fin. Pero George Foreman tenía un as bajo la manga que nadie esperaba. La fe inquebrantable y la convicción de que estaba allí por algo más grande que él mismo. En un instante, en un destello de su antigua gloria mezclada con su nueva sabiduría, conectó un derechazo devastador. Fue un golpe seco, certero, que encontró la mandíbula de Moorer con una precisión milimétrica. Moorer cayó a la lona, incapaz de levantarse. Foreman era de nuevo campeón mundial de peso pesado. El gesto que selló su transformación no fue un grito de victoria eufórico, ni un puño alzado con arrogancia. Fue un humilde arrodillamiento en el centro del ring, agradeciendo a Dios por el milagro que acababa de presenciar y protagonizar. Luego, al recibir el cinturón de campeón, lo alzó no como un trofeo de poder, sino como un símbolo de que el milagro era posible, que la redención era real, que la edad era solo un número cuando el corazón y el espíritu estaban alineados con un propósito. Era el testimonio vivo de que nunca es tarde para reescribir tu propia historia. La victoria de George Foreman contra Moorer no fue solo un récord de edad, el campeón de peso pesado más longevo de la historia. Fue la prueba definitiva de su viaje, la culminación de una odisea que había comenzado con una humillante derrota y una profunda crisis espiritual. Demostró que la verdadera fuerza no reside en la invencibilidad,
sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, de reinventarse, de encontrar un propósito más grande que uno mismo. Su legado no se limitó al boxeo, ni a su exitoso negocio de parrillas, que lo convertiría en un icono de la cultura popular. Se extendió a su papel como pastor, mentor y ejemplo de integridad. Años después, su reconciliación pública con Muhammad Ali, su antiguo rival, selló una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión de sus caminos paralelos. Dos leyendas, una que habló por una generación y otra que encontró su voz tras el silencio, unidas por el hilo invisible de la historia. Hoy, George Foreman es un icono global, un testimonio viviente de que el silencio impuesto puede romperse, que la vulnerabilidad puede ser una fuente de poder y que la victoria moral, aunque a veces llegue tarde y con un coste personal inmenso, es la más duradera de todas. Su historia nos enseña que la dignidad, la fe y la perseverancia pueden cambiar el rumbo de una vida y que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio, la autenticidad y la valentía de ser uno mismo, incluso cuando el mundo espera algo diferente. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite escucharla. ¿Cuál fue el momento en que vosotros os disteis cuenta de que la verdadera fuerza no está en la invencibilidad, sino en la capacidad de levantarse y reinventarse?